Estamos, hermanos míos, entendiendo el poder del mal, ¿no es cierto? El pecado es un efecto de la obra del mal en nosotros. El pecado es solo un efecto, ¿ya? Hay condiciones de la vida nuestra donde el mal opera y no estamos desarrollando la formalidad del pecado en los términos que manejamos como el pecado formal. Pero las posturas que nosotros tomamos en la vida, los intereses que nos mueven en la vida, van inclinándonos en ciertas direcciones que necesariamente van a llevarnos al pecado. Entiendan, y ya lo hemos dicho varias veces, que el pecado no es lo primero, el pecado es la consecuencia, ¿sí? El pecado es la consecuencia. Y nosotros estamos en riesgo de pecado todo el tiempo que estamos tomando posturas equivocadas frente a la vida. Siempre es bueno recordar el modelo didáctico de la enseñanza de Génesis 4, cuando Dios habla con Caín. Dice que cuando Dios habla con Caín, en la figura del texto, Caín aún no ha pecado. ¿Sí? Caín no ha pecado. Caín ha tomado una postura equivocada, ¿sí? Inducido por una forma distorsionada de entender su posición en la vida. ¿Y quién le indujo esa forma equivocada de ubicarse en la vida, en la figura del texto? Entiendan que cuando decimos eso, estamos tomando el texto y del texto estamos extrayendo la lección, que no es la formalidad literal, porque el texto como tal tiene una finalidad educativa, tiene una finalidad instructiva, ¿ya? Esos textos están para enseñarnos y para que de allí nosotros al sacar conclusiones podamos entender eso cómo puede darse en la vida nuestra. Entonces, ustedes observan que a Caín le hizo daño la crianza. El problema de Caín fue la crianza. Recuerden que Caín fue criado como el único, como el intocable. Cuando nació Caín, se ve la actitud, piensen ustedes, en la figura del texto, se ve la actitud arrogante de Eva, se ve la manera como Eva desconoce a Adán, piensen ustedes, por la voluntad de Jehová, yo quedé en embarazo, es decir, es como si mi hijo viniera de Jehová, ¿ya? Adán no tuvo mucho que ver en el asunto, ¿ya? Y entonces, he quedado en embarazo y voy a ser madre de un hijo varón, es lo máximo. Eva y Dios, y aparece Caín.
De hecho, cuando nace Caín, mal de muchos ambientes sociales familiares, cuando nace Caín, Caín desplaza de su lugar de dignidad al papá. ¿Me están oyendo? Caín era lo máximo, era lo único, y Eva, orgullosísima de su hijo, extraordinario hijo, y el pobre Adán fue pasando a un lugar secundario. Y yo he visto eso en muchas familias. Y no solo con el pobre Adán, a veces es la pobre Eva. ¿No es cierto? Que va pasando a un lugar cada vez más secundario, porque a veces es el papá y los hijos en un desconocimiento total del valor y la dignidad de esa señora que es la esposa y es la mamá. Pero son deformaciones en la estructuración de una familia por las condiciones mentales equivocadas de un miembro de la familia que tiene mucho poder en ella. Y entonces, digámoslo así, le da poder a un hijo y el hijo se convierte en hijo papá. Cuando nace Abel, la desgracia de Abel es que Abel es nada, hasta el mismo nombre, siempre les he dicho que el nombre de Abel es un nombre intencional. Abel significa algo que es como vaporoso, algo que está allí y no está, como la neblina que llega y se va y no afecta nada. Abel era el cero a la izquierda, ¿ya? El cero a la izquierda es ese tipo de personaje que está sometido a los caprichos de los que le han precedido, en este caso a los caprichos de la mamá, a su deformación, porque cuando nace Abel no hay una expresión de Eva, sino que simplemente dice el texto como que el narrador resuelve el asunto, dice, porque nadie lo va a presentar, entonces él dice, y nació su hermano. ¿El hermano de quién? De Caín. No dice siquiera nació Abel, hermano menor de Caín, sino que dice, y nació su hermano, Abel. ¿Ya? Abel. Es decir, ese pobre muchacho iba a tener un destino ligado a su hermano mayor. No iba a tener posibilidad ninguna. Ahora, ¿todo eso es pecado? Todo eso es anormal. Todo eso es enfermizo. Pero el problema es que en ese ambiente van a ir surgiendo las posturas injustas, las iniquidades, van a ir surgiendo los manejos fraudulentos, engañosos, de desprecio, de desconocimiento, y eso sí es pecado. ¿Me están oyendo? Eso sí es pecado. Cuando usted tiene un hijo preferido, eso no es pecado que usted tenga un hijo preferido, pero eso sí lo va a meter en pecado, porque el día que al hijo preferido le dé y le niegue al otro hijo porque no es preferido, y usted comience a desequilibrar la balanza en su casa, eso ya es pecado. Toda injusticia es pecado, dice la Biblia. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Entonces, cuando Caín se enfrentó a Dios, que no a los hombres, cuando se enfrentó a Dios en el culto, llegó a Dios con su arrogancia, con su superioridad y con el convencimiento de que su ofrenda a Dios
iba a ser la elegida, la importante, la respetable, y que la ofrenda del pobre Abel iba a ser una ofrenda secundaria. A Abel no le hubiera importado eso siempre y cuando Dios hubiera aceptado su ofrenda. A Caín sí lo dañaba la idea de que su ofrenda no fuera la más importante. ¿Ven ustedes? Problemas de crianza, patrón desubicado de la vida, ¿ya? Una interpretación totalmente equivocada de la vida. Y eso se dio en un proceso de años, en donde ese muchacho creció en su casa. ¿Cuál era el mal? El mal ya estaba en la mente, en el corazón de sus padres. El mal ya era una interpretación equivocada de la vida, donde los propósitos de Dios pasaron a un segundo plano. Por tanto, esa segunda generación creció no bajo la sombra de Dios, sino bajo la sombra del mal, a pesar de que la generación aprendió a hacerle culto a Dios. ¿Ve? Y por eso, cuando Dios escoge la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín, entiendan que cuando Dios escoge una ofrenda, no es por la ofrenda, es por la persona, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que es la ofrenda la que tiene la validez, no es la ofrenda. La gente dice en los manejos ingenuos de la religión, es que como Abel era pastor de ovejas y Caín era un agricultor. Entonces, pues claro, la ofrenda predilecta de Dios son las ovejas, son los animales, la carne de los animales y la carne asada. Dios es un Dios con olfato santanderiano, ¿no? Con un interés enorme en un buen pedazo de carne asada y no una ofrenda vegetal. Eso es como en el espíritu nuestro, muy nuestro, una ofrenda que se muestre como una ensalada, ya, de verduras, comparado con un pedazote de carne asada. Si Dios es como nosotros diríamos, no me ofenda con esa ensalada. Quiero el pedazo de carne. Entiendan que son formas que tengo de decir lo que nosotros presumimos. Eso no es así. No es la ofrenda. La ofrenda está escondida en la persona que la da. Por tanto, el espíritu de Caín era algo que negativizaba su ofrenda, y eso lo dice el texto, que Jehová no escogió a Caín y a su ofrenda, y sí la ofrenda de Abel, pero es que Dios estaba aceptando a Abel. Cuando Dios se enfrenta a Caín, lo que Dios le resalta a Caín es que no está haciendo lo bueno. Si bien hicieres, si lo que tú haces es bueno, así dice el texto, recibirás la alabanza que corresponde. Pero si no haces bien, es decir, si estás equivocado en tu postura, en tu acción, en tus manejos, si no haces bien, aquí viene el punto que quiero resaltar. El pecado está a la puerta. ¿Ya? El pecado está a la puerta. Está allí esperando, está acechando. ¿Ya? Y esa posibilidad del pecado es una cosa que nosotros podemos superar. Eso es lo que el texto dice, y lo dice tempraneramente para la fe de Israel. ¿Ya? Porque, hermanos, están entendiendo que ese texto
es un texto bien antiguo, muy antiguo. Ese texto es un texto de la fe ya vista, es un texto bien primitivo. Dice, el pecado está a la puerta, pero tú podrás dominarlo. Tú podrás enseñorearte de él. Tú tendrás cómo controlarlo. Fíjense que ese cuento de que el pecado es una cosa que nosotros no podemos vencer, nunca la fe de Israel lo dijo así. ¿Verdad? El pecado es algo superable. El pecado es algo que uno puede vencer, que uno puede evitar. El pecado es una condición que está en las manos nuestras, el poder que se le da, porque yo puedo muy temprano resolver las cosas cambiando mis posturas y quitándole toda la fuerza del acecho que está haciendo, colocando mi vida a distancia de su posibilidad. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Pero observen ustedes que el asunto grave no es simplemente llegar al pecado. El asunto grave es todo el camino recorrido, en donde el pecado termina convirtiéndose en algo inevitable. ¿Me están oyendo? Ahora, en esto que nosotros estamos estudiando, recuerden que la postura equivocada a la que nos induce el mal en todos los casos, es a impedir que nosotros nos dediquemos a ubicar nuestra vida en el territorio en el que los propósitos de Dios se cumplan para nuestra vida y que podamos caminar de manera certera hacia el cumplimiento del propósito de Dios, y es que nosotros lleguemos a desarrollar en nuestra condición humana la imagen y semejanza de Él, es decir, que comencemos nosotros a caminar hacia el desarrollo del Hijo de Dios en la vida nuestra. ¿Me están oyendo? Que lo que Dios quiere, y estoy insistiendo en la idea para que quede bien grabada, es que superemos nosotros esa condición elemental de someternos al reclamo de la naturaleza, al reclamo del mundo físico, que reclama derechos sobre nosotros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ese mundo físico. Traemos la imagen de hombre animal en nosotros, ¿ya? Traemos las condiciones propias de la naturaleza de este mundo que nos reclama, que quiere que nosotros nos dediquemos y nos consagremos a desarrollar todas sus condiciones como se han desarrollado en los animales. Los animales han perfeccionado en su proceso de crecimiento todas sus habilidades animales y nosotros heredamos lo más desarrollado de lo que ellos han logrado, y se espera que para este mundo, para las condiciones de esta vida, nosotros vivamos a la altura de esas facultades animales superiores que nos colocan a vivir, digámoslo así, manifestando todo lo animal que nosotros hay, honrando a nuestro origen biológico. Entonces aparecen los impulsos pasionales animales, aparece la fuerza de los instintos animales, aparecen una cantidad de intereses de orden físico, nuestros sentidos
perfeccionados para conocer ese mundo que nos rodea, aparece nuestra inteligencia. Entiendan que nuestra inteligencia es el punto culminante de la inteligencia animal. Y entiendan, nuestra inteligencia es animal. ¿Me están oyendo? Escuchen bien lo que estoy diciendo. Nuestra inteligencia es animal. Somos inteligentes porque somos el punto más alto del desarrollo de la estructura cerebral animal. Con la corteza cerebral nuestra, nosotros alcanzamos el mérito de desarrollar facultades que los otros animales no tienen, pero todo eso tiene que ver con nuestra condición biológica. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras emociones. ¿Me están oyendo? Todo eso es animal. ¿Ya? Y esa mezcla de emociones con la sensitividad nuestra, con la capacidad de nuestros sentidos, eso de sentir las cosas, de tocarlas, de verlas, de olerlas, que se unen con nuestros estados o nuestras condiciones emocionales, y a eso nosotros lo llamamos sentimientos. Toda esa fuerza de sentimientos, eso es natural. Y uno puede depender de eso. Y uno puede hacer de eso lo máximo. Y nosotros podemos estar girando toda la vida alrededor de eso y somos seres humanos muy desarrollados, muy representativos, muy inteligentes, tanto que ese ser humano así desarrollado crea la ciencia, y la ciencia es una cosa extraordinaria. ¿Me están entendiendo? Eso lo hacemos nosotros como seres naturales. De hecho, es una capacidad que Dios nos dio. Pero si todo lo que hacemos en la vida lo hacemos girando alrededor de esas facultades, lo hacemos dependiendo de eso exclusivamente, eso nos conduce hacia una condición fatal. ¿Y cuál es? Que llegue un día en que esa condición biológica desfallece, nos enfermamos, envejecemos, nos morimos, y cuando nos morimos, ¿qué pasa? Se acaba todo. Se acaba todo. Ese es el presupuesto de los seres humanos en el mundo, cuando solo lo que buscamos es eso. Lo que logramos es eso, lo que nos inspira es eso, y podemos hacer una vida humana grandiosa, representativa enormemente, porque hemos sido muy inteligentes, hemos progresado enormemente, hemos salido adelante, hemos logrado el éxito en muchos de los campos de la vida a los que nos hemos enfrentado, y somos exitosos. Usted y yo podemos serlo. Y si usted cree que eso es la razón última para la cual usted existe, entonces allí es donde el poder del mal logró su objetivo. Y es no permitir que usted pudiera visualizar algo más en usted. Pudiera descubrir que el ser suyo
existe no solo en función de toda esa imagen y semejanza de lo natural y todos sus logros naturales, sino que usted existe por un propósito trascendente, es decir, usted existe porque alguien poderoso, eterno, maravilloso, decidió que existiera. Alguien lo creó a usted y lo creó con un propósito que esté más allá de las condiciones biológicas de su vida. Y ese enfoque, hermanos míos, ese enfoque es el enfoque definitivo que cambia totalmente el panorama de su existencia, y eso es lo que la revelación de Dios quiere darle, lo que la revelación de Dios proporciona, lo que Dios nos concede como conocimiento, el descubrir que nuestra vida no es una simple vida biológica, sino que nosotros existimos para los propósitos eternos de un Dios que fue el que nos dio su existencia. Gloria a Dios. Eso es. ¿Cuál es la victoria del mal? Cuando usted ya no logra elaborar eso. Cuando usted no logra tomar en serio eso. Porque usted puede decir, sí, yo creo en Dios y yo creo en esas cosas, pero nunca lo toma en serio. Ese es poder del mal. El mal lo ha seducido para que usted esté tan entretenido en lo otro que a eso usted no le llama la atención. Yo veo gente a veces tan metido en sus afanes para conseguir cosas que aunque está en la iglesia, toda su finalidad en la iglesia es conseguir que Dios los respalde para obtener esos resultados, y nunca le han prestado atención al llamado que Dios les está haciendo para despertar conciencia de la otra dimensión de la vida, de la dimensión espiritual de la vida, de la dimensión eterna de la vida, de la dimensión de los hijos de Dios. Nunca. Y estamos en la iglesia. O sea que hemos caído bajo el poder de una tremenda seducción. Y nos han metido muchos cuentos y hemos estado tan entretenidos alrededor de eso que hasta ahora, a pesar de los años que llevamos en el medio cristiano y la seriedad con la que la iglesia trata de tocarnos estas ideas y estos principios de fondo, hermano, muy poca cosa se ha conseguido. Porque no despertamos, porque no reaccionamos, porque no entendemos que nos estamos jugando una eternidad, porque no valoramos el hecho de que Dios no nos hizo para vivir unos cuantos años aquí. Dios nos hizo para que nosotros estemos con Él eternamente y para siempre. Pero eso no pesa. Ese es el poder del mal. Y usted puede ser un magnífico religioso. Yo les mencionaba a ustedes, creo que hace 8 días, la condición de Pablo. Hermano, Pablo, religiosamente hablando, les dije, dice el texto, ¿ya? Pablo era irreprensible. Según el texto de Filipenses 3, irreprensible, irreprochable. En Pablo no había un pecado que tuviera que ver con su práctica religiosa. Él, en una religión más celosa que la nuestra. Fíjense ustedes, nosotros tenemos práctica religiosa y no tenemos el celo de un fariseo de la época de Jesús. Y Pablo era un fariseo de la época de Jesús. Y era tan estricto en el cumplimiento de la ley que él podía decir, a mí me podían juzgar desde cualquier ángulo de mi vida religiosa y no podían decir de mí que yo estaba cometiendo un error, que yo estaba cometiendo un pecado. Y Pablo
descubrió al conocer a Cristo que estaba equivocado, porque la religión no lo estaba conduciendo hacia el sentido de fondo de su vida, sino que la religión lo tenía como un hombre orgulloso de las cosas buenas que hacía, un buen judío, un buen practicante, un hombre aprestigiado, un hombre muy bien educado. Pero él dijo, esto no alcanza, esto no sirve, esto no me resuelve mi necesidad. La religión me entretuvo, la religión se volvió factoría del mal. En Pablo. ¿Me están oyendo? Oigan lo que estoy diciendo. La religión lo distrajo. La religión logró convencerlo de que estaba bien haciendo las cosas que muy celosamente estaba haciendo. Celo que la mayoría de nosotros no tenemos. Nosotros hacemos una religión tan superficial que a nosotros nos importa un comino transgredir principios que Pablo decía, yo no los puedo transgredir. Y sin embargo, Pablo se vio deficiente y descubrió, cuando conoció a Cristo, que estaba equivocado en su ruta, que necesitaba reorientarse, que necesitaba comenzar a caminar hacia el direccionamiento que Dios quería para poder desarrollar en él la condición maravillosa del Hijo de Dios, que con todo y su religión irreprochable, él nos estaba desarrollando el Hijo de Dios en él. Escandaloso, ¿no es cierto? Escandaloso. ¿Eh? Espero que ustedes me estén captando la dimensión de este drama, porque es una cosa dramática, terrible. Entretenidos, de buena fe y haciendo cositas bonitas y haciendo una actividad religiosa representativa, pero todavía seguimos siendo los mismos y con las mismas, haciendo las mismas burradas, actuando de la misma manera todo el tiempo, afectados por los mismos intereses, tocados por los mismos deseos que no podemos controlarlos, impulsados hacia intereses que no tenemos cómo dominarlos, porque todo el tiempo se han enseñoreado de nosotros y el animal ha prevalecido sobre las posibilidades del Hijo de Dios en la vida nuestra y caemos bajo el poder de fuerzas pasionales, de intereses tontos, de codicias, de avaricias, de envidias, de arranques de fieras todo el tiempo. Hermanos, un carácter indomable, ¿ya? El animalito cuando se enfurece y en nosotros nada lo controla y ni vergüenza nos da dejar que un animal nos controle, que la fuerza de un impulso pasional, emocional se desborde en nosotros y no sentimos vergüenza, sino que consideramos que eso es lo más natural del mundo. El Señor sabe que yo soy un ser humano y como ser humano soy débil. Mucho cuento para justificar el hecho de que no estamos tomando en serio eso de lograr que crezcamos hacia la dimensión del Hijo de Dios en nosotros, que someta todas las fuerzas animales en nosotros y las pongan al servicio de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Recuerdan a Pablo en la segunda carta a los Corintios? Capítulo 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de ¿qué? De fortalezas. Todas esas ideas que tenemos que hacen que nuestro elemento instintivo, pasional, nuestros gustos tontos, a veces gustos
que no los controlamos porque se vuelven vicios en nosotros y que nos hacen tanto daño, porque nos hacen mucho daño, no solo en lo físico, sino en lo moral, espiritual. Si nosotros pudiéramos ir desarrollando el Hijo de Dios en nosotros, hermanos, un celular no tendría tanto poder como tiene en la vida nuestra. Es que eso es un poder enorme, esa es una fuerza tremenda que coge nuestros sentidos, domina nuestras capacidades humanas, porque ellos saben cómo nos apasionan. Los que manejan eso son personas muy inteligentes que saben cómo controlar el animalito y tenerlo entretenido con todas esas cosas que tienen que ver con los manejos de la tecnología. Y caemos de plano en todo eso. Y cuando un cristiano metido en un celular todo el día, a toda hora, dice que está equivocado en su enfoque de la vida. Cuando un cristiano que por causa de eso no saca ni 5 minutos para orar, para abrirse hacia el Señor, reconoce que está metido en una forma de vida distorsionada y que es un animalito controlado desde afuera por los intereses de otros que manejan todos esos recursos y nos someten. Cuando entendemos que nosotros somos llevados de la nariz por los vivos que manejan el mundo, porque nosotros somos criaturas indisciplinadas donde el animal lo someten desde afuera con una facilidad espantosa. Nos entretienen. Y se vuelve definitivo ese entretenimiento. ¿Y qué sería de la vida nuestra sin ese entretenimiento? Ustedes se imaginan que nosotros no pudiéramos gozar durante unos 3, 4, 5, 6 meses de todos estos recursos de la tecnología. ¿Usted se imagina cuántos suicidios habrían en el mundo? ¿Y cuántas ceremonias fúnebres tendría que hacer en la iglesia? Despidiendo a los hermanitos de la iglesia diciendo, y si no hay celular la vida no tiene sentido. Más o menos es la idea, ¿ya? Más o menos es la idea. No, estamos sometidos. No neguemos ese hecho, estamos sometidos. Es decir, no el Hijo de Dios, nunca el Hijo de Dios se somete a eso. El Hijo de Dios está buscando cosas que este mundo no da, cosas que este mundo no ofrece. ¿Me están oyendo? Ese es el Hijo de Dios. Pero el ser humano, criaturita normal, estoy usando la terminología de la hermana Esperanza, ¿verdad? La criaturita, ese ser humano, criatura normal de este mundo, a ese lo manejan fácil, le generan inclinaciones, le despiertan gustos, le despiertan deseos, intereses que de por sí no son pecados, pero cuando los llevamos a la acción terminamos metidos en pecado porque terminamos nosotros usando los recursos que Dios nos da para cosas que no sirven y para lo que debiéramos usarlo no lo usamos. Y eso sí es pecado. ¿Me están oyendo ustedes? El tiempo suyo, el uso de su tiempo se vuelve una condición pecaminosa. Porque si usted pasa mucho tiempo bajo el efecto de un entretenimiento cuando tiene otras cosas que hacer y que son cosas que reclaman su compromiso porque son cosas que tienen que ver con el bienestar de otras personas o con las cosas válidas de la vida suya, y usted no lo hace porque está distraído, porque está entretenido, eso sí es pecado. ¿Y qué lo condujo a eso? Que usted cayó, que usted fue sometido, que usted fue reducido. ¿Y qué es lo que someten? ¿Qué es lo que reducen? Al animal que hay en nosotros, no al Hijo de Dios que hay en nosotros. Demostrando que el Hijo de Dios no ha aparecido aún y el animal sigue vigente, haciendo todas las diabluras que hace para impedir que nosotros lleguemos a ser quienes debemos llegar a ser. ¿Va quedando claro?
Les voy a colocar un ejemplo para orientar mejor la idea. Es que quiero tocarlos en áreas muy sensibles respecto de esto. ¿Usted sabe lo que significa la meditación? La meditación es una habilidad humana superior. El que medita no solamente piensa, es alguien que direcciona muchas cosas en él desde su pensamiento. Por tanto, es un pensamiento superior. La habilidad de meditar, hermano, eso es una habilidad de disciplina. Uno aprende a meditar por disciplina y nosotros debemos desarrollar la escuela de la meditación en la iglesia. Estamos en mora de desarrollar la escuela de meditación en la iglesia. Nosotros no sabemos meditar. Nosotros nos dedicamos a pensar en algo y nos cansamos rápido. ¿Ya? Nos ponemos a buscar razones claras a la luz de la claridad de la palabra, que debiera meternos en lo de Dios de una forma profunda en la meditación, en la frase del Salmo 1, en su ley, medita de día y de noche. Todo el tiempo está en reflexión continua de la palabra. Nosotros no tenemos disciplina para eso, porque comenzamos a hacer ese ejercicio y a los 10 minutos estamos cansados, estamos agotados y entonces hay que coger el computador y buscar un entretenimiento para poder descansar. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Por tanto, nunca siquiera podemos alcanzar una media hora de meditación, que sería extraordinario, porque es una demanda muy grande, porque direccionar mi habilidad mental, que es de origen animal, direccionarlo no hacia lo simple y común que es lo que hay en este mundo, sino hacia las razones superiores de un Dios que quiere que pensemos según sus criterios y elevemos nuestra manera de pensar de la condición simplemente de hombres instintivos, pasionales, en hombres que están jalonados por las poderosas ideas que Dios les despierta en sus propias cabezas. Aleluya, esa es la meditación. Eso no es de animalitos. Para eso usted tiene que ir desarrollando la facultad humana superior, la de la persona que tiene voluntad, la primera cosa, voluntad. Segundo, la persona que está interesado en encontrar razones, no cuentos, sino razones de fondo. Y se esfuerza por encontrar esas razones y buscando esas razones pasa mucho tiempo para encontrar las razones que sustenten la validez del argumento, la palabra de Dios que le ha llegado a la vida. Cuando una persona hace ese ejercicio en el día varias veces, está, sin siquiera proponérselo, está sometiendo a la parte animal suya, la está reduciendo, la está aplacando, la está dejando allá abajo para colocar por encima de ella el llamamiento superior que Dios nos hace, que es lo que nos va a llevar poco a poco a ir desarrollando la imagen de Dios en nosotros. Aleluya. ¿Ven ustedes? ¿De este tamaño es esto? ¿De ese tamaño? Imagine que usted se pone frente a un celular y comienza a buscar lo que hay allí, cuando no son cosas feas, porque los impulsos animales suyos le despiertan el interés para ver cosas que le encanta verlas, porque el animalito le encanta ver eso. A una vieja desnuda, al animalito le encanta verlo. ¿Ya?
y lo busca y se llena de solaz. Y uso el término religioso que usamos nosotros. Se llena de solaz, de paz y de consolación su corazón cuando ve viejas desnudas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y cada vez que usted se mete por allí, le da poder al animal suyo. Y le está quitando oportunidad a la dimensión superior del hombre que Dios quiere despertar en usted, porque cuando usted, por ejemplo, se ponga a orar o se ponga a hacer una meditación, esas imágenes que vio van a aflorar allí. Y vaya lío para sacarlas, vaya problema para superarlas, para lograr usted decirles, ustedes no tienen derecho de estar aquí. ¿Cómo? Si de eso se ha alimentado horas y horas. Porque le parece encantador, le parece llamativo. Hermanos, es que uno debe cuestionarse si a mí me parece llamativo eso y eso me impulsa tanto. Yo tengo que reconocer que en mí un animal está actuando y yo me debo sentir mal. Yo me debo sentir mal. Cuando uno como médico le dice a un paciente, el problema gastrointestinal suyo es que usted tiene ya dentro un zoológico. Usted tiene parásitos de todos los tipos. Tiene lombrices así, lombrices cortas, lombrices pequeñitas. Tiene amibas. Tiene esto, tiene lo otro. Y la persona dice, uy, no, ¿cómo le ocurre que acá adentro debo tener yo eso? Yo no tengo eso. Lo tiene. Y entonces uno le dice, se tiene que tomar este antiparasitario. Pero el antiparasitario mata el animal y lo saca. Y yo lo puedo ver. Yo lo voy a tener que ver. Si lo tiene por montones de pronto. ¿Me entienden? Ese elemento que está allí como una condición inevitable de nuestra naturaleza física en nuestro proceso gastrointestinal. Y estamos viviendo en un mundo donde esos parásitos aprendieron a vivir en la barriga de los mamíferos y han vivido por siglos y siglos y ellos saben lo que es vivir allá adentro. ¿No es cierto? Y uno dice, uy, tan feo, ¿no? Pero feo en el hecho de que somos animalitos que tenemos eso. Afortunadamente hay cómo combatirlos. Al punto que se llega a decir que la presencia de ciertos parásitos estabilizan la condición inmunológica de la persona. Es decir, hemos aprendido a convivir con ellos y ellos volvieron la relación con nosotros una relación constructiva para nosotros. Así que no es muy saludable sacarlos todos. Saquemos algunos, dejemos algunos. Y usted dirá, uy, cochino, pastor, qué cosa tan horrible. Pues sí, ese es nuestro sistema animal, nuestro sistema biológico. Eso no nos debe avergonzar, pero a mí sí me debe avergonzar mucho que en el control de mi vida superior, inteligente, racional, yo esté siendo manejado desde las cosas más primitivas, es decir, desde las condiciones más animales que se manejan en la estructura de nuestra naturaleza biológica. Si yo me siento motivado por estar viendo pornografía, hermano, esa motivación no es superior. La motivación es primitiva, elemental, instintiva, elemental. Por tanto, tengo que reconocer que cada vez que esos impulsos se expresan en mí, es el animal que está reclamando eso, no el ser humano superior,
no el ser humano inteligente, llevado por la fuerza de voluntad, capaz de razonar cosas grandiosas. No, es una criaturita animal reducida a los impulsos elementales de disfrutar algo que a través del poder de las hormonas es lo que lo satisface, porque no le llama la atención otra cosa. Muy primitivo. Usted y yo seríamos criaturas muy primitivas. Y a uno le tiene que dar rabia ser uno tan elemental. Y debe estar buscando por todos los medios salir de eso. Y que el hombre superior que hay en usted, la mujer superior que hay en usted, se exprese de tal manera que todo lo otro se someta a esos intereses superiores. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el llamado de la Escritura. De que ese hombre, esa mujer superior, manejada por las razones de Dios, usando las facultades superiores que tiene porque Dios lo dotó y la dotó de eso, logre someter al régimen grandioso de la voluntad soberana de Dios toda nuestra naturaleza biológica, de modo que cuando el mundo animal nos reclame y diga, usted es imagen y semejanza mía, nosotros tengamos toda la autoridad moral para decirlo, muy respetable como origen, pero la imagen y semejanza que en mí se está reflejando es la de Dios. ¿Queda claro, hermanos? ¿Vamos a trabajar sobre eso? Claro que sí, claro que sí. Y vamos a mirar los textos pertinentes. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de esa idea. Solo que nos quedamos reducidos para entenderla porque la forma figurada que usa en los determinados textos nos llevan a encerrarnos en unos conceptos que no son los que de fondo Dios quiere que entendamos. De todas formas, lo que Dios quiere es que el animal que hay en nosotros no reclame la imagen de Él en nosotros, sino que el Hijo de Dios que hay en nosotros reclame la imagen de su Padre Celestial que hay en nosotros. ¿Quedó claro? Y eso que se vuelva una cosa que domine todo el proceso de nuestra vida. Eso no quiere decir que nosotros no disfrutemos desde esa dimensión las cosas naturales que disfrutamos, y para allá vamos más adelante. Si nosotros hablamos de disfrutar la vida sexual se disfruta, la vida sexual genital se disfruta, pero con un ingrediente que no lo da el animal, y ese ingrediente se llama amor. El animal no desarrolla amor, los animales no aman, instintivamente se pegan, se apegan, pero no aman. ¿Me están entendiendo? Los animales no aman, nosotros amamos. Cuando yo elevo mi genitalidad a la altura del amor, es decir, mi interés genital está enfocado en una relación afectiva donde la otra persona es más importante que mi pasión. Entonces, ese sentir sexual no es animal, ese sentir sexual es de un hombre superior, de una mujer superior. ¿Por qué? Porque está desarrollado a la sombra o al control de la fuerza maravillosa del amor, que es una condición de crecimiento afectivo que es exclusivo de nosotros los seres humanos en las prerrogativas que Dios nos dio para que llegáramos a ser sus hijos. La enseñanza de Jesús es, para que conozcan que ustedes son mis discípulos, ustedes necesitan amarse como yo los he amado. Coloque el amor como condición base, porque el animal no puede desarrollar el amor. Cuando hay seres humanos que no pueden desarrollar el amor, ese animal ha crecido tanto que el elemento superior en ellos está muy oculto. ¿Me está entendiendo? Y construir amor es tarea de seres humanos, hijos de Dios. ¿Quedó claro? Y usted disfruta. Usted disfruta. Ya. Que usted disfrute comer.
que usted disfrute beber, pero tiene el límite de la cordura, el límite de la conveniencia, el límite de la claridad de lo correcto. Y tiene la habilidad para decir, Dios me dice que no coma eso, porque Dios tenía cosas prohibidas. Y le dice al pueblo, no coman eso, porque eso no es santo. Era la forma de decir, nosotros diríamos, eso no es saludable. ¿Ya? Y yo pudiera aprender a comer cosas saludables y comer como el Hijo de Dios debe comer y no como el animalito instintivo y pasional come. ¿Queda claro, hermanos míos? Fíjense que en todos los campos se expresa la idea. Pónganse de pie, hermanos. Esto demanda disciplina, ¿no? Esto demanda ejercicio. Hay que ejercitar todo esto. Nosotros debemos ir aprendiendo a hacer planes en ese sentido, de desarrollar con ejercicios de orden espiritual las habilidades superiores. Por eso vamos a hacer actividades en la iglesia como para motivar en la gente el uso de facultades superiores. Entonces vamos a hacer, digamos, retiros. Vamos a ir construyendo tiempos de retiro. Retiros de 2 días, ¿no? Irnos un día para regresar al otro día y dedicarnos a hacer trabajos en ese sentido. Vamos a ir organizando tiempos de ayuno alrededor de la meditación, centrados en la meditación, aprendiendo a trabajar meditación, ¿ya? Y haciendo trabajos serios al respecto. Hermanos, es así como se construye la vida cristiana. Nosotros hemos tenido una imagen muy superficial de la vida cristiana. La vida cristiana no se construye solo asistiendo a los cultos. Está bien escuchando la palabra de Dios y está bien leyendo la palabra de Dios y está bien, pero hay que usar las facultades superiores. Si yo estoy en un culto distraído, todo el tiempo distraído, mi tiempo de concentración son 5 o 10 minutos, porque el resto se me va en una forma de pensar toda dispersa. Hermanos míos, ¿qué construimos? Nada. No está pasando nada. Y entonces vamos a irle dando ese giro a nuestra actitud piadosa. Un giro donde ejercitemos el hecho de sacar a la luz lo mejor de lo que Dios ha colocado en nosotros. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos estás dando, por esta claridad, este orden de ideas, esta visión clara de tus propósitos, de tus planes, esta forma de enfrentar el mal, Señor, de reducirlo, de quitarle las armas a su espíritu de guerra y de conflicto contra la condición victoriosa de los cristianos. Te pido, Señor, entonces que nos abras los ojos y despiertes en nosotros sensibilidad para entender todo esto. Guíanos, Señor, por las rutas que nos conduzcan hacia las soluciones definitivas de estas condiciones que debemos desarrollar perfectamente en el propósito tuyo. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, te doy gracias por esto que estás despertando y estás logrando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que si tú nos lo muestras es porque es posible para nosotros y tendremos la manera de irlo desarrollando adecuadamente en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, salúdense. Dios les bendiga.